¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo, pero te faltara la única pieza que da sentido a tu vida? Esta es la historia de Alejandro Vázquez, un multimillonario que domina el mundo tecnológico, un hombre que cree tenerlo todo bajo control, pero bajo el lujo y el poder esconde una herida que nunca cerró: la desaparición de Rebeca, su gran amor, hace 15 años. Él siguió adelante, construyendo un imperio sobre el vacío que ella dejó, hasta que un día, en un semáforo, el destino los vuelve a encontrar. Pero la mujer que ve vendiendo pan en la calle, desgastada por la pobreza y la necesidad, apenas es un eco de la Rebeca que él conoció. Y no está sola. Lo que comienza como un reencuentro imposible se convierte rápidamente en una peligrosa investigación. Alejandro descubre que la desaparición de Rebeca no fue una elección, sino una huida, o quizás un secuestro emocional. ¿Qué pasó realmente hace 15 años? ¿Quién es el hombre que la controla con tanto miedo? ¿Y hasta dónde llegará Alejandro para destapar una red de mentiras, abuso y secretos religiosos que han mantenido prisionera a la única mujer que ha amado, y a una verdad que podría destruirlos a todos? Lo que estás a punto de ver no es una historia de amor, es la historia de un rescate. Alejandro Vázquez lo tenía todo, o al menos eso proyectaba el ático de cristal y acero que dominaba el Paseo de la Castellana en Madrid. Era el titán de Novatec, un multimillonario cuya fortuna se contaba en cifras que mareaban, un hombre que con una sola llamada podía alterar mercados. Su vida era una coreografía de éxito, lujos desmedidos y un poder casi absoluto. Cada traje de Savile Row, cada reloj Patek Philippe, cada obra de arte contemporáneo que colgaba en sus paredes gritaba victoria. Sin embargo, bajo esa fachada impecable, Alejandro vivía en un perpetuo invierno emocional. El éxito era su armadura, pero también su prisión, un vasto y silencioso palacio construido ladrillo a ladrillo para mantener a raya el único fantasma que su dinero no podía exorcizar. Era un hombre que poseía el mundo, pero que había perdido su centro de gravedad hacía exactamente 15 años, y desde entonces flotaba a la deriva en un mar de opulencia vacía. El fantasma tenía nombre: Rebecca Levy. 15 años atrás, ella no era solo su gran pasión, era su ancla, la única persona que había visto al hombre detrás del genio tecnológico en ciernes. Su desaparición fue tan abrupta como quirúrgica. Una mañana, él tenía el futuro en sus manos, y a la mañana siguiente solo tenía una breve nota de despedida. «Es lo mejor», decía, «no me busques». Pero él la buscó. Pasó meses que se convirtieron en un año, golpeando la puerta de la cerrada comunidad judía ortodoxa a la que pertenecía la familia de Rebeca. Se enfrentó a rabinos severos y a un padre, el respetado patriarca de la familia Levy, que lo miraba con un desdén gélido, negando saber el paradero de su propia hija, insistiendo en que ella había elegido su fe por encima de él. Un goy, no judío, sin valor espiritual. La frialdad de su rechazo, la implacable presión cultural que la arrancó de su lado, lo rompieron. Esa ruptura fue la fundación de Novatec. Alejandro canalizó la totalidad de su dolor, su rabia y su desesperación en el trabajo. Se convirtió en una máquina de producir, innovar y conquistar, usando la lógica binaria del código para escapar del caos de sus emociones. Sobrevivió emocionalmente, convirtiéndose en una leyenda empresarial, pero el trauma seguía allí, encapsulado en ámbar, en el centro de su ser. Cada reunión de junta directiva, cada lanzamiento de producto, cada aplauso en conferencias internacionales era un eco hueco comparado con el silencio que Rebeca había dejado. Se convenció a sí mismo de que la había olvidado, de que la había superado, pero en las noches tranquilas, cuando el silencio del ático era demasiado fuerte, el recuerdo de su risa y el olor a canela de su piel regresaban, recordándole que su imperio estaba construido sobre la ausencia de ella. Todo cambió una tarde gris de martes, en pleno atasco madrileño. La lluvia fina golpeaba el parabrisas de su Mercedes Maybach, un capullo de lujo insonorizado que lo aislaba del mundo exterior. Estaba detenido en un semáforo en el barrio de Lavapiés, un distrito vibrante y caótico, muy lejos de los pulcros bulevares que solía frecuentar.
Estaba revisando correos en su teléfono, impaciente, cuando un movimiento en la acera captó su atención. Una mujer con el cabello cubierto por un pañuelo gastado y un abrigo que había visto mejores días se acercaba a los coches vendiendo pan casero en una cesta. Era una imagen de pura necesidad, una más de las miles que Alejandro ignoraba cada día. Levantó la vista, molesto por la distracción, y su mundo se detuvo. El teléfono se deslizó de su mano, golpeando la alfombrilla con un ruido sordo que no oyó. Era ella. 15 años de envejecimiento, 15 años de dificultades evidentes, grabados en su rostro, pero era inconfundiblemente Rebeca. El desgaste, la pobreza visible, la mirada cansada, todo era un golpe visceral. Pero lo que realmente le robó el aliento no fue solo verla allí, vendiendo pan por unos pocos euros bajo la lluvia. Fue lo que vio detrás de ella, en la acera, refugiándose bajo el raído toldo de una frutería cerrada. 2 niñas, gemelas, de unos 14 años. Se parecían a Rebeca, sí, pero sus ojos eran un espejo. Eran sus ojos, eran los mismos, ojos que Alejandro Vázquez veía en el espejo cada mañana. Eran sin la menor sombra de duda sus hijas. El semáforo cambió a verde y el coche de detrás tocó el claxon, un sonido estridente que rasgó la burbuja de irrealidad. El impacto fue profundo, un terremoto que sacudió los cimientos de su vida cuidadosamente construida. El aire le faltaba en los pulmones. Rebeca, viva, en Madrid, pobre, y con 2 hijas, sus hijas. El claxon volvió a sonar, más agresivo esta vez. Sin pensar, Alejandro giró el volante bruscamente, metiendo el Maybach en una zona de carga y descarga, ignorando los gritos del conductor al que acababa de cortar el paso. Salió del coche sin cerrar la puerta, la lluvia golpeándole la cara, empapando su traje de miles de euros en segundos. Caminó hacia ella, sus piernas temblando. «Rebeca», dijo, y su voz sonó extraña, rota. El reconocimiento en los ojos de ella fue instantáneo, pero no hubo alegría. Lo que vio fue pánico, puro y absoluto terror. Rebeca Levy, o como se llamara ahora, se quedó paralizada por un segundo, su rostro palideciendo hasta un blanco enfermizo. La cesta de panes cayó al suelo, esparciendo su humilde mercancía por la acera mojada. Sus ojos se abrieron de par en par, viendo a Alejandro no como un amor perdido, sino como una amenaza existencial. «No», susurró, un sonido ahogado. Agarró a las 2 niñas, que la miraban confundidas, y comenzó a tirar de ellas, intentando huir, desaparecer entre la multitud del barrio. El pánico de ella era tan palpable, tan visceral, que heló a Alejandro más que la lluvia. Esto no era un reencuentro, era una colisión. Él era el peligro del que ella estaba huyendo desesperadamente. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en esos 15 años para que su presencia le provocara tal terror? Justo cuando Alejandro intentaba alcanzarla, suplicando que esperara, una figura oscura emergió de un portal cercano. Un hombre corpulento, vestido con el traje negro y el sombrero de la ortodoxia judía, se interpuso entre ellos. «Déjala en paz», ordenó el hombre, su voz grave y cargada de autoridad. Los ojos del hombre eran fríos, duros. Rebeca se encogió visiblemente detrás de él, empujando a las niñas para que se ocultaran. «David», susurró ella, una mezcla de sumisión y miedo. Este era David Cohen, un rabino conocido en la pequeña comunidad y, como Alejandro descubriría pronto, el marido de Rebeca. Él la controlaba con mano de hierro y en ese instante vio a Alejandro no solo como un extraño, sino como la amenaza que venía a desestabilizar su precario dominio. El rabino David Cohen miró a Alejandro de arriba abajo, su mirada deteniéndose en el coche de lujo abandonado en la acera, en el traje empapado, en el rostro desencajado del multimillonario. Había desdén en esa mirada, pero también un atisbo de reconocimiento temeroso. «Este no es tu lugar, señor Vázquez», dijo David, usando su apellido, demostrando que sabía perfectamente quién era. «Mi esposa y yo no tenemos nada que hablar contigo. Vete». La forma en que dijo «mi esposa» fue una reclamación de propiedad, una bofetada. Alejandro, aún en shock, miró a Rebeca, buscando una explicación, pero ella no podía levantar la vista del suelo mojado,
temblando visiblemente bajo el control de su marido. Las niñas, Ana y Sara, se aferraban a las faldas de su madre, mirando al hombre rico y mojado con una mezcla de curiosidad infantil y miedo aprendido. Alejandro, superado por la situación y la hostilidad pública, no tuvo más remedio que retroceder. Vio cómo David Cohen agarraba a Rebecca bruscamente por el brazo, la reprendía en voz baja pero áspera y las conducía a ellas y a las niñas de vuelta al oscuro portal del que habían salido, desapareciendo en las entrañas del edificio. Se quedó solo en la acera empapado, con el corazón latiendo desbocado, rodeado de panes desparramados. La vida perfecta de Alejandro Vázquez acababa de hacerse añicos en un semáforo de lavapiés. El fantasma que había perseguido durante 15 años no estaba muerto. Estaba atrapado en una pesadilla viviente y tenía 2 hijas que tenían sus ojos. La confusión inicial dio paso a una claridad fría y furiosa. No iba a perderla de nuevo. Iba a descubrir la verdad. Si esta impactante revelación te ha dejado sin aliento, imagina lo que viene ahora. No te pierdas cómo se desenreda este misterio. Dale a me gusta a esta historia y suscríbete al canal para seguir cada paso de la investigación de Alejandro. De vuelta en la seguridad de su ático, Alejandro se movía como un animal enjaulado. La fachada de multimillonario tranquilo se había desvanecido, reemplazada por el hombre roto que era 15 años atrás. Lo primero que hizo fue llamar a Marcos Aguilar, su abogado, amigo y el único hombre en quien confiaba implícitamente. Marcos era más que un asesor legal. Era el arquitecto que había ayudado a construir la fortaleza legal alrededor de Novatec, un hombre acostumbrado a resolver problemas imposibles. Cuando Marcos llegó al ático, encontró a Alejandro no en la sala de juntas, sino temblando, con la ropa aún húmeda, mirando la lluvia golpear los ventanales. «La he encontrado, Marcos», dijo, su voz apenas un susurro. «He encontrado a Rebecca, y tienen un problema, un gran problema. Se llama David Cohen». La maquinaria de Alejandro Vázquez, normalmente utilizada para adquisiciones hostiles y defensa de patentes, se puso en marcha con un propósito mucho más personal y oscuro. Quería saberlo todo. Contrató discretamente a los mejores investigadores privados de España. Quería saber qué había comido David Cohen en el desayuno, dónde compraba Rebecca el pan que vendía, a qué colegio iban esas niñas. La investigación se convirtió en una obsesión que consumió cada minuto de vigilia de Alejandro. Dejó de ir a la oficina, dirigiendo su imperio desde el estudio de su casa, sus ojos pegados a los informes que llegaban, cada uno una pieza más del rompecabezas que revelaba el infierno en el que Rebecca había vivido durante la última década y media. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue más sórdida y cruel de lo que Alejandro había imaginado en sus peores pesadillas. La nota de despedida de Rebecca, 15 años atrás, no había sido su elección. Marcos descubrió los registros, las conversaciones, los testimonios velados. Rebecca había descubierto que estaba embarazada de Alejandro poco después de que su relación se volviera seria. Aterrada, se lo había confesado a su padre, el pilar de la comunidad, para su familia ortodoxa. Un embarazo fuera del matrimonio, y peor aún, con un no judío, era una catástrofe, una shande, desgracia, que mancharía su honor para siempre. La presión fue inmediata e insoportable. La familia Levy actuó con una rapidez y una crueldad que helaban la sangre. Le prohibieron a Rebecca cualquier contacto con Alejandro. Le quitaron el teléfono, la encerraron. Le dieron una opción imposible: o abortaba y era enviada lejos, repudiada, o limpiaba su honor casándose inmediatamente con un hombre que ellos eligieran. David Cohen, un joven rabino que buscaba ascender en la jerarquía de la comunidad y que estaba al tanto de la situación, se ofreció voluntario para salvarla. El matrimonio se arregló en cuestión de días. La nota que Alejandro recibió fue escrita por Rebecca bajo la mirada atenta de su padre y de su futuro esposo. Una farsa para asegurar que él nunca la buscara, o que si lo hacía, ella lo rechazaría. El matrimonio, desde el primer día, fue una prisión. Para David Cohen, Rebecca no era una esposa, era un trofeo manchado que él había purificado. Las gemelas, Ana y Sara, nacieron, y aunque David les dio su apellido,
siempre las vio como la prueba viviente de la transgresión de su esposa, la sangre impura que él había tenido que aceptar. La investigación de Marcos reveló que el control de David era total. Rebeca no tenía acceso a dinero, no tenía amigos fuera de la estricta comunidad, no podía tomar decisiones sobre la educación o la salud de sus hijas. Su vida se reducía a las 4 paredes de un apartamento decrépito en Lavapiés y a las reglas asfixiantes impuestas por su marido y su fe. Pero el control emocional fue solo el principio. Los investigadores de Alejandro, acostumbrados a rastrear flujos de dinero corporativo, encontraron las irregularidades financieras de David Cohen con una facilidad pasmosa. El respetado rabino, el hombre que predicaba la moralidad y la rectitud, era un jugador compulsivo. Había acumulado deudas de $1,000, juego astronómicas en partidas clandestinas, y para pagarlas había estado desviando fondos de la sinagoga durante años. Cientos de miles de euros, donaciones destinadas a la caridad, a la escuela de la comunidad, habían desaparecido en sus bolsillos y, de ahí, a los de sus acreedores. La sinagoga estaba al borde de la quiebra y David estaba desesperado. La pobreza en la que vivían Rebeca y las niñas no era una elección de humildad religiosa, era una consecuencia directa de los crímenes de David. Él las había llevado a la miseria absoluta. La razón por la que Rebeca vendía pan en la calle, exponiéndose a la humillación diaria, era porque David se lo exigía. Era la única forma de conseguir dinero en efectivo para sus gastos diarios, dinero que él no podía robar directamente de las cuentas de la sinagoga sin ser descubierto de inmediato. Las niñas, Ana y Sara, sufrían en silencio. El informe detallaba que Ana, una de las gemelas, padecía un asma crónica severa que apenas estaba siendo tratada, porque David se negaba a gastar dinero en lujos como inhaladores adecuados o visitas a especialistas. Alejandro leyó este informe en la oscuridad de su estudio, y algo dentro de él, algo que había estado congelado durante 15 años, se fracturó y luego se encendió con una furia helada. El trauma profundo que había definido su vida adulta se transformó. Ya no era el dolor de la pérdida, era la ira de la injusticia. Habían destruido la vida de Rebeca, habían puesto en peligro la vida de sus hijas, habían convertido su historia de amor en una tragedia grotesca para proteger un honor falso y un estatus religioso construido sobre mentiras y robos. El multimillonario, el titán de la tecnología, desapareció, y en su lugar quedó solo el hombre, el padre, cuya familia estaba siendo destruida. Decidió en ese instante que no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de impartir justicia. Llamó a Marcos. «Quiero un plan de extracción», dijo, su voz sin emoción, lo que la hacía aún más aterradora. «Quiero a Rebeca y a las niñas fuera de esa casa. Quiero protección legal total. Quiero un caso hermético contra David Cohen. Y quiero que sus crímenes financieros salgan a la luz, no solo ante la policía, sino ante su comunidad. Quiero que el mundo sepa quién es él en realidad. Y quiero a mis hijas a salvo, cueste lo que cueste». La guerra había comenzado, y Alejandro Vázquez no iba a escatimar en municiones. Marcos Aguilar, pragmático y eficiente, se puso manos a la obra. El plan no podía ser un simple rescate, tenía que ser una operación quirúrgica legal. Rebeca estaba legalmente casada con David. Las niñas eran legalmente sus hijas. Sacarlas de la casa sin pruebas de un peligro inminente podría ser contraproducente. Podría ser visto como un secuestro, dándole a David y a la comunidad munición para pintarla a ella como una madre inestable y a Alejandro como un intruso destructivo. Necesitaban que Rebeca tomara la decisión y necesitaban pruebas irrefutables de los crímenes de David para neutralizarlo permanentemente, quitándole cualquier poder legal o moral sobre ellas. ¿Te das cuenta de la complejidad de la situación? No es solo un rescate, es una batalla legal y emocional. Si quieres ver cómo Alejandro y Marcos ejecutan este plan imposible, dale like y, por supuesto, suscríbete para no perderte la resolución. El primer paso de Marcos fue consolidar las pruebas financieras. Los investigadores privados consiguieron grabaciones de David en las casas de juego ilegales,
Obtuvieron testimonios jurados, anónimos por ahora, de miembros de la sinagoga que sospechaban de las irregularidades, pero temían hablar. Tenían extractos bancarios que mostraban las transferencias de las cuentas de la sinagoga a cuentas offshore personales. En menos de 48 horas, Marcos tenía un dossier que no solo enviaría a David Cohen a prisión por fraude y malversación, sino que destruiría su reputación de forma irreparable. Esta era su arma principal, la amenaza de la ruina total. Mientras Marcos preparaba el arsenal legal, Alejandro se centró en lo logístico. Alquiló un piso franco en un barrio exclusivo de Madrid, con seguridad privada a las 24 horas. Contrató a un equipo de psicólogos especializados en trauma y abuso sectario, listos para intervenir en cuanto Rebeca y las niñas estuvieran a salvo. Abrió un fondo fiduciario a nombre de Rebeca, dotándolo de millones de euros, asegurando su independencia financiera de por vida. Coordinó con los mejores neumólogos de la ciudad para tratar el asma de Ana. Estaba construyendo un arca, una fortaleza de seguridad y recursos, lista para recibir a su familia perdida. Estaba haciendo lo único que sabía hacer, usar su vasta fortuna para controlar el entorno y proteger lo que era suyo. El siguiente paso era el más delicado: contactar a Rebeca. Alejandro no podía acercarse. Su presencia era un detonante. Marcos sugirió usar a una intermediaria. Encontraron a una trabajadora social, una mujer que había dejado la misma comunidad ortodoxa años atrás y entendía la mentalidad y el miedo que paralizaban a Rebeca. Se acercó a ella discretamente en el mercado, lejos de la mirada de David, fingiendo ser una cliente interesada en comprar una gran cantidad de pan para un evento benéfico. Le pasó una nota, un simple mensaje: Alejandro Vázquez sabe la verdad. No estás sola. Podemos ayudarte. Hay una salida segura para ti y tus hijas. Si quieres hablar, ven a esta dirección a esta hora sola. Rebeca leyó la nota y casi se desmaya. Durante 15 años había vivido bajo la suposición de que Alejandro la odiaba por haberlo abandonado. La idea de que él supiera la verdad y quisiera ayudarla era aterradora, y al mismo tiempo, la primera chispa de esperanza que había sentido en una década. Su miedo era paralizante. David le había lavado el cerebro, convenciéndola de que si alguna vez intentaba irse, él se aseguraría de que perdiera a sus hijas. La comunidad la repudiaría. Su propio padre, el hombre que la había entregado, testificaría en su contra. Irse no era solo dejar a un marido abusivo, era traicionar a su fe, a su pueblo, a todo lo que conocía. Pasaron 2 días de silencio angustioso. Alejandro y Marcos observaban desde la distancia, a través de sus investigadores, cómo Rebeca se movía por su vida como una autómata, su rostro más pálido y tenso que nunca. La duda la estaba consumiendo. Podía confiar en el hombre al que había sido forzada a traicionar. ¿O era esto solo otro juego de hombres poderosos con ella y sus hijas como peones? Alejandro estaba al borde de intervenir él mismo, pero Marcos lo contuvo. Tiene que ser su decisión, Alex. Si la obligamos, simplemente la estaremos moviendo de una jaula a otra. Tiene que caminar hacia la puerta ella misma. El punto de quiebre llegó, como suele suceder, por una explosión de violencia. David estaba cada vez más errático. Las deudas de juego se acumulaban, sus acreedores se volvían más agresivos y la investigación de Alejandro, aunque David no sabía la fuente, estaba empezando a cerrar el cerco. Los líderes de la sinagoga comenzaban a hacer preguntas sobre las finanzas. David llegó a casa esa noche, borracho y desesperado. Cuando Rebeca le preguntó por dinero para la medicación de Ana, él explotó. No fue la habitual humillación verbal, esta vez fue físico. La empujó contra la pared, gritando que ella y sus hijas bastardas eran la causa de todos sus problemas. Sara, la gemela más fuerte, intentó defender a su madre, y David levantó la mano contra ella. En ese instante, algo se rompió en Rebeca. El miedo a David fue finalmente eclipsado por el miedo por la vida de sus hijas. En cuanto David se desplomó en un estupor de borracho, Rebeca tomó a sus hijas, cogió el abrigo raído, la nota arrugada de la trabajadora social y salió corriendo en mitad de la noche hacia la dirección que le habían dado. Llegó al piso franco temblando, con las niñas llorando, y encontró a 1900
la trabajadora social y a Marcos esperándola. Por primera vez en 15 años, Rebecca Levy rompió a llorar, un llanto seco y desgarrador de puro alivio y terror. La intervención fue inmediata. Mientras Rebecca y las niñas eran atendidas por el equipo de psicólogos y médicos en la seguridad del piso Franco, Marcos ejecutó la segunda fase del plan. A la mañana siguiente, cuando David Cohen se despertó con una resaca brutal, no encontró a su familia. Encontró a 2 agentes de la Policía Nacional y a un equipo de auditores forenses enviados por el Consejo de la Sinagoga, alertados anónimamente por Marcos con el dossier completo. Fue arrestado en el acto, no por violencia doméstica, que Rebecca aún no estaba lista para denunciar, sino por la abrumadora evidencia de malversación de fondos y fraude. Su caída fue pública, espectacular y total. Alejandro esperó. Sabía que no podía irrumpir en sus vidas. Se mantuvo alejado del piso Franco, recibiendo actualizaciones de Marcos y de los terapeutas. Lo más difícil estaba por venir, la verdad. Rebecca tenía que decírselo a Ana y Sara. Los psicólogos la ayudaron a preparar las palabras, pero no había forma fácil de decirle a 2 niñas de 14 años que el hombre que las había criado, aunque abusivo, no era su padre, y que el multimillonario misterioso que acababa de desarraigar sus vidas, sí lo era. La revelación fue, como se esperaba, un shock emocional. Hubo confusión, ira, negación. ¿Por qué nos dejaste?, le gritaron a Rebecca. Alejandro finalmente las conoció unas semanas después, en el entorno controlado de una sesión de terapia. Fue torpe, doloroso y aterrador para todos. Ellas lo veían como el intruso que había encarcelado al hombre que, para bien o para mal, conocían como su padre. Él las veía como el milagro que le habían robado. Para solidificar la situación legal y darles a las niñas una prueba irrefutable, Marcos solicitó una prueba de ADN. El resultado fue una formalidad, pero verlo en papel fue un golpe. 99.99% de 1900. Compatibilidad. Alejandro Vázquez era el padre. Este documento legal se convirtió en la piedra angular para la curación, pero también para la batalla legal por la custodia total, neutralizando cualquier futura reclamación de David o de la familia Levy. Los meses que siguieron fueron una lenta y ardua reconstrucción. Alejandro no intentó comprar su afecto. Intentó ganarse su confianza. Se centró primero en sus necesidades. Consiguió para Ana el mejor tratamiento para su asma. Y en pocas semanas, la niña que siempre había luchado por respirar comenzó a correr, a reír sin toser. Apoyó los estudios de Sara, quien demostró tener una mente brillante para las matemáticas, una chispa que reconoció de sí mismo. Les dio espacio, pero también presencia. Se sentaba con ellas mientras hacían la tarea, escuchaba sus miedos, respondía a sus preguntas sobre Rebecca y sobre él mismo con una honestidad brutal. Este viaje de sanación está siendo increíble, pero aún no ha terminado. La justicia se ha cumplido, pero ¿puede una familia rota reconstruirse de verdad? Queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo y no olvides suscribirte para ver el capítulo final de esta transformación. Para Rebecca, la transformación fue la más profunda, con la independencia financiera que Alejandro le proporcionó, no como un regalo, sino como una restitución por los 15 años robados. Ella comenzó a redescubrir quién era antes de David Cohen, antes de que su familia la traicionara. Se matriculó en la universidad, retomando los estudios de arquitectura que había abandonado. Se cortó el cabello, dejó de cubrirse y comenzó a vestirse con colores que reflejaban su nueva libertad. Lo más importante fue la ruptura que hizo con su pasado. Confrontó a su padre, el rabino Levy, no con ira sino con una dignidad tranquila, devolviéndole el dolor que él le había infligido y declarando su independencia de la comunidad que la había silenciado y controlado. Alejandro observó esta transformación con una mezcla de orgullo y un amor redescubierto. El amor que sentía por ella ahora no era la pasión febril de la juventud, era algo más profundo, más maduro. Era la admiración por la mujer que había sobrevivido a un infierno y había salido con su espíritu intacto, aunque magullado. Comenzaron a pasar tiempo juntos, no como amantes,
sino como copadres, como dos supervivientes de un naufragio que aprendían a navegar de nuevo. Hablaban durante horas, llenando los 15 años de silencio, sanando las heridas mutuas. El amor romántico comenzó a florecer de nuevo, pero esta vez de forma honesta, libre de presiones familiares o secretos. La justicia para David Cohen fue definitiva. Enfrentado a las pruebas irrefutables de sus crímenes financieros y al testimonio de Rebecca sobre el abuso, que ella finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para dar, fue sentenciado a una larga pena de prisión. La comunidad ortodoxa, sacudida por el escándalo, tuvo que enfrentar sus propios demonios internos, aunque muchos simplemente repudiaron a David como una manzana podrida, sin reconocer el sistema que había permitido su abuso. Pero para Rebecca eso ya no importaba. Su liberación no dependía de la absolución de ellos, sino de la suya propia. La historia culmina 6 meses después, en una tarde soleada en una villa a las afueras de Madrid que Alejandro había comprado, no un palacio de cristal, sino un hogar cálido y lleno de vida. Rebecca supervisaba los planos de una nueva ala que estaba diseñando ella misma. Ana corría por el jardín, su respiración fácil y libre, mientras Sara y Alejandro estaban enfrascados en un complejo problema de física en el porche, discutiendo y riendo. La dignidad de Rebecca había sido restaurada. Las niñas estaban floreciendo, seguras y amadas, y Alejandro, el hombre que lo tenía todo y no tenía nada, finalmente encontró lo que había buscado sin saberlo, la familia que le habían negado 15 años atrás. El verdadero éxito no se medía en las acciones de Novatec, sino en la risa de sus hijas y en la mirada tranquila y libre de Rebecca. Habían encontrado su segunda oportunidad, no basada en la obligación, la tradición o la religión, sino en la elección mutua y el amor incondicional. La familia que construyeron no fue impuesta por la sangre o la ley, sino forjada en la verdad y la redención. Alejandro finalmente entendió que la verdadera riqueza no era el poder que acumulaba, sino la conexión que finalmente había recuperado. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de amor, traición y redención. Si te ha conmovido la transformación de Alejandro y Rebecca, comparte esta historia con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte y darle like para más contenido como este.